En la tercera parte de este módulo 3 vamos a hablar de unas áreas específicas que está enlistando la agencia y bajo mi consideración serían maravillosas en Colombia, sería un hit que tuviéramos eso. Claramente esto es el resultado de experiencias, de desarrollo, de mucha legislación al respecto, pero sería muy bueno tomarlo en cuenta porque estamos nosotros en este momento en en la línea del tiempo, en un momento crucial para poder implementar este tipo de medidas. Pero bueno, voy a iniciar con la primera de la lista, que es Internet y redes sociales. La agencia, de una manera muy interesante, nos hace unas preguntas de reflexión y dice, ¿conoces tu identidad digital? ¿Conoces la huella o rastro que vas dejando como resultado de tu navegación y la pérdida de control sobre los contenidos que publicas en tus redes sociales? Y yo me pregunto, ¿leemos los términos y condiciones? ¿Nos aseguramos de qué es lo que estamos permitiendo que se haga con nuestra información? Adicional a todo esto. Por ejemplo, el caso de las fotografías que elimino. ¿Qué pasa con esas fotografías? ¿Realmente se eliminan? Una vez alguien me hacía una consulta sobre las regalías que se recaudan por derechos de autor. Y más específicamente el caso iba dirigido con respecto a un video que alguien había publicado en TikTok y que una artista reconocida había, digámoslo, entre comillas, reutilizado, cosa que es común con la aplicación y que obviamente hoy en día sabemos que es una de las finalidades de entretenimiento de esta. Pero en ese momento TikTok estaba en sus inicios. De hecho, no había ni rastro de una posible pandemia. Y esa persona me preguntaba qué pasa con los derechos que yo tengo sobre el video, porque el artista los está utilizando el video sin mi autorización. Mi respuesta fue, cuando usted abrió su perfil en TikTok, leyó esa partecita que dice términos y condiciones. Naturalmente su respuesta fue no. Ya todos sabemos el resto de la historia y cómo es que la aplicación nos entretiene basados en videos de otros. En fin, entonces, uno de los puntos que toca la agencia con respecto a Internet y redes sociales, que a mí personalmente me parece neurálgico y que hasta la fecha no se ha implementado en nuestro país y seguramente se implementará en el futuro, es el derecho al olvido. ¿Qué es el derecho al olvido? Básicamente, ese derecho, valga la redundancia, que todos tenemos a que nuestra información personal, cuando ya no es necesaria y que se encuentra en motores de búsqueda en Internet, se elimine, ¿sí? Porque pues ya no tiene nada que ver. Hay un caso específico que en Colombia podríamos considerarlo, si fuera en Colombia sería una sentencia de hito, pues marcó una pauta importantísima con respecto a ese tema, y es el famoso caso resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google Spain, Google España y Google Inc. versus la Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González. ¿De qué se trata este caso? El señor Costeja González se presentó ante la agencia y dijo, bueno, yo quiero hacer una reclamación contra un periódico que se llama La Vanguardia. Es un periódico de alta difusión en ese país. Pero además quiero extender esa reclamación a Google Spain, Google España y Google Inc. Esta reclamación se basaba en que cuando una persona, un internauta, estaba introduciendo en el motor de búsqueda el nombre del señor Costeja González, lo que se obtenía era como resultado unos vínculos hacia dos páginas del periodo La Vanguardia. Y figuraba un anuncio de una subasta de inmuebles que estaba relacionada con un embargo por deudas que tenía el señor Costeja González. Entonces, mediante esa reclamación, él solicitaba, por un lado, que se exigiese a La Vanguardia eliminar o modificar la publicación para que no apareciesen sus datos personales,
Y por otro lado, que se exigiese a Google Inc. y a Google España que eliminaran o ocultaran sus datos para que dejaran de incluirse en los resultados de la búsqueda y de ser ligados con los enlaces. Entonces, asimismo, el señor manifestaba que el embargo al que se había visto sometido estaba actualmente solucionado de manera total, resuelto desde hace muchos años y que eso pues carecía de relevancia actualmente. Ahí yo quisiera como aplicarle a eso un poquito de derecho, pues el derecho al buen nombre, digámoslo así. No es que cuando uno tenga deudas no tenga un buen nombre, pero pues el tema sí se complica y a nadie le gusta que, por ejemplo, le salga con su nombre una citación de un juzgado, ¿cierto? Entonces, o un embargo que le hayan hecho. Entonces, de alguna manera, bajo mi perspectiva personal, muy personal, sí habríamos, tendríamos como verlo como una especie de transgresión a ese buen nombre, en la medida además de que ya la obligación estaba completamente saldada. Entonces, cuando se hizo esta reclamación ante la agencia desestimó la reclamación en la medida que se refería a la vanguardia al considerar que la publicación de la vanguardia estaba legalmente justificada porque había sido una orden de una entidad gubernamental y pues tenía que dar máxima publicidad a la subasta para conseguir personas que quisieran comprar esos inmuebles. Con respecto a la reclamación que se dirigía contra Google España y Google Inc., consideró la agencia que quienes gestionan motores de búsqueda están sometidos a la normativa en materia de protección de datos. Acá vale muchísimo la pena recordar que esta es una sentencia de mayo del 2014 y en ese momento, en el 2014, no teníamos el RGPD, ¿cierto? Entonces estábamos basados en otra normatividad que para allá vamos y teniendo en cuenta lo que venía diciendo, hablábamos de que se tenía que tener en cuenta la normativa en materia de protección de datos porque llevaban a cabo un tratamiento de datos del cuales los motores de búsqueda, según la agencia, eran responsables y actuaban como intermediarios de la sociedad de la información. Entonces la agencia consideró que estaba facultada para ordenar la retirada e imposibilitar el acceso a determinados datos por parte de los gestores de motores de búsqueda cuando se considerara que su localización y difusión podía lesionar el derecho fundamental a la protección de datos y a la dignidad de la persona, lo que incluía la mera voluntad del particular afectado cuando no quiere que esos datos sean conocidos por terceros, ¿sí? Asimismo, la agencia estimó que el requerimiento podía dirigirse directamente a pues, las empresas que manejaban esos motores de búsqueda y que inclusive esa información debía estar justificada por una norma legal. Entonces, cuando esto llegó, obviamente, a Google España y a Google Inc., ellos pues interpusieron los recursos pertinentes, manifestaron pues su desacuerdo, solicitaron la atención de la Audiencia Nacional, que es otra instancia en España, y cuando la Audiencia Nacional conoció el tema, indicó que estos recursos plantean la cuestión de cuáles son las obligaciones que tienen los gestores de motores de búsqueda en la protección de datos personales de aquellos interesados que no desean que determinada información esté publicada. Y que con respecto a este tema específico, la respuesta a esa cuestión depende del modo en que deba interpretarse para ese momento, que ya la vimos, la Directiva 9546. Y pues bajo esas circunstancias, la Audiencia Nacional decide, no, yo no me puedo manifestar en cuanto a eso, se lo remito al Tribunal de Justicia como corresponde.
Teniendo en cuenta la directiva en ese momento, la 9546, el Tribunal de Justicia lo que dice es, bueno, en cuanto a a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, debe interpretarse que por un lado la actividad de un motor de búsqueda que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, que la indexa, que la almacena y que la pone a disposición, debe clasificarse o calificarse como un tratamiento de datos personales, ¿sí? Y hace referencia a qué es el tratamiento de los datos personales, que ya lo conocemos en lo referente a las disposiciones en ese momento vigente de la directiva. Entonces dice, cuando esta información contiene datos personales y por otro lado el gestor de un motor de búsqueda pues debe considerarse responsable del tratamiento. La directiva también la interpretan en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento en el marco de actividades de un establecimiento del responsable. ¿A qué me refiero con eso? A que Google Inc. tenía una filial destinada a garantizar la promoción y venta de espacios publicitarios en España, que era Google España. Entonces, ahí manifiestan su responsabilidad. Adicionalmente, dice que se debe interpretar que para respetar los derechos que establecen las disposiciones de la directiva, siempre que se cumplen los requisitos establecidos en esa directiva, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona. También en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web y en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita. Al final del tema, ¿qué es lo que dice? Pues toda esta argumentación jurídica, lo que dice es que sí, en efecto, Google tiene que borrarlo, que las personas pueden solicitar directamente al motor de búsqueda, o en sí, pues no al motor de búsqueda, sino a la empresa como tal, que administra el motor de búsqueda, a que esa información, cuando no sea vigente, cuando no tenga, digamos, un interés actual y asimismo perjudique a la persona, pues se borre. Y ese es el famoso derecho al olvido. Es un poquito compleja la sentencia, tiene muchísima normatividad en cuanto al tema y muchos asuntos que se debatieron, pero el punto es que actualmente existe este derecho al olvido y se puede ejercer en la Unión Europea. Repito, aquí aún no existe, pero por vía tutela sí es posible que se haga la reclamación, acordándonos de que la tutela es una acción residual cuando no podemos hacerlo por los medios principales, para que si vemos perjudicada nuestra imagen, nuestra honra, nuestra dignidad, pues se haga el descargue de esa información.